están presentes hoy día. Mandamos un saludo afectuoso de parte de nuestra organización de Confusan y también en alianza con nuestros compañeros de ANEF, que estamos a través de los comités de jóvenes instalando estos talleres de formación y también, sobre todo, para que ustedes puedan tener una educación y también poder formarlo y poder ser un espacio que podamos reunirnos y aprender, que es lo más importante. Hoy día tenemos la oportunidad de este espacio que nos acompaña nuestro vicepresidente de nuestra organización, nuestro compañero Cristian Rodríguez, odontólogo de profesión, a la vez también él es dirigente de la Federación Fremesound, una federación grande. Bueno, después va a dar su presentación y hoy día él nos va a estar contando lo que son las leyes de incentivo al retiro, las leyes Ahí está, vigentes, y también ahí ya. podemos hacer Escuchemos preguntas y suyo. podemos generar este espacio de conversación. Así que por honor al tiempo igual, porque después tenemos más reuniones, pero quiero darle el espacio a Cristian para que se presente y comience con la presentación, y nosotros con Caro vamos a estar detrás aquí en lo que es la logística, ingresando a nuestros compañeros y también respondiendo las dudas del chat. Así que muchas gracias por este tercer taller y esperamos seguir continuando con políticas de formación para ustedes, compañeros y compañeras. Cristian, te doy el pase. Muchas gracias, Macarena, por la invitación. Saludos a todos, a Carolina y a todos los presentes. Bueno, esta instancia se generó a través de Macarena, ya que nosotros, como gremio de la salud, estamos justamente en una etapa de negociar y movilizarnos producto de nuestra ley de incentivo al retiro, que ha tenido varios temas puntuales que estamos viendo. Pero así todo se generó esta instancia de poder hacer como una presentación un poco ilustrativa de todas las leyes del incentivo al retiro, ya que, como van a poder ver, cada ley es distinta y se adapta un poco a la realidad de cada servicio, de cada institución que se ve beneficiada. Entonces, más que nada vamos a poder ver un comparativo un poco, ir revisando las leyes una por una, ir viendo cuáles son los beneficios que tienen, la vigencia, los requisitos, ya que si bien, por lo que entiendo, aquí el contexto son jóvenes. Sí, bueno, que sepan que esta ley existe, que la idea es que una de las peleas que tenemos como sector público es que sea algo permanente. No sabemos si va a ser una ley para todos por igual o leyes separadas como hasta ahora, pero es justamente bueno que conozcamos este tema, que si bien a muchos no les toca todavía postular o hacer uso de este beneficio, sí tenemos muchos compañeros que sí ya están optando, que están postulando o que están a la espera, y que es bueno que sepamos más o menos de qué se trata para poder, muchas veces cuando nos toque nuestro gremio, solicitarnos apoyo, ¿cierto? Movilizarnos o todo para poder destrabar ciertos temas que hay con el gobierno. También seamos solidarios con ellos, porque así como les toca a ellos, en algún momento nos va a tocar a todos nosotros también. Así que dicho eso, Maca, comenzamos con la presentación. Sí, te colocamos de anfitrión para que puedas compartir Voy a o ver si puedo se puede. compartir, si no te pido autorización. Ya. Sí, sí puede. ¿Se ve? Sí, sí Sí, se sí se ve ve. perfecto. Dele Ya, nomás, súper. compañero. Ya. Bueno, contarles que esta presentación, sí, darle los créditos a nuestra compañera Laura San Martín, que ella es la encargada jurídica de la Confusam, la que hizo este trabajo de recopilar las leyes y que con mucha la compartió con nosotros para poder ahí justamente poder presentárselas hoy día. Lo que vamos a ver, como les decía, son las leyes de incentivo al retiro que están vigentes. Ya son varias, vamos a ver que no es una sola. Entonces, tenemos a ver, tengo un tema con ahí sí, ahí sí, ya. Vamos a ir viendo varias leyes. Como digo, son distintas leyes que fueron saliendo, producto de que los distintos gremios de los empleados públicos fueron solicitando tener este incentivo que ya se venía dando de antes, que lamentablemente siempre han sido leyes que duran por unos años y después se acaban y hay que volver a pedir otra. Por eso es la idea, y un poco lo que se busca es que esto ya sea un beneficio permanente, y que no tengamos que estar nuevamente luchando por nuevas leyes más a futuro. Entonces, para partir, vamos a hacer una pequeña comparación con tres leyes que tenemos acá, que son las que básicamente están centradas en el sector salud.
Tenemos la atención primaria de salud que tiene su propia ley, que es la 20.919, que esta es una ley de cargo fiscal equivalente a 10 meses y medio. O sea, eso es lo que la ley indica que me van a pagar a mí. Esta además tiene que, de cargo municipal, o sea, aparte de lo que ya viene desde el gobierno, desde el Estado, hay un equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses prestados en establecimientos de salud públicos municipales o corporaciones de salud municipal con un máximo de 10 meses. ¿Ya? Entonces, la primera ley que estamos viendo, que es la de la APS, la atención primaria, lo que dice es que el funcionario que postule puede optar a una bonificación de 20 meses y medio. Luego tenemos los servicios de salud central, o sea, todo lo que es hospitales, servicios de salud, donde la bonificación por retiro es equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses con un máximo de 11 meses. Aquí ya vemos la primera diferencia. Aquí, si comparamos la atención primaria con los hospitales, ya obviamente el hospital recibe la mitad de la asignación que recibiría alguien que trabaja en un consultorio. Y tenemos también la otra ley que es la 20.986, que es de los profesionales médicos por ley. Y ese equivale a 11 meses de remuneración imponible. Entonces ahora vamos a ir viendo un poquito en detalle. Tenemos la bonificación ley que es la 20.919, que ya dijimos que es la que le llega a la atención primaria, la APS, donde dice que los funcionarios y funcionarias que se acojan a la bonificación por retiro voluntario y que tengan una antigüedad mínima de 10 años tendrán derecho a recibir una bonificación adicional de cargo fiscal. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley? Que además de esos 20 meses y medio que habíamos dicho, si el funcionario tiene además una renta bruta mensual que sea igual o menor a 825.000 pesos, va a recibir un bono adicional de 45 UF más para complementar. Si tiene entre 825.001 y 899.000 pesos, eh, va a tener un bono de 35 UFs, y si tiene una renta promedio entre 900.000 y 926.000 pesos, va a recibir un bono adicional de 15 UFs. Esto solamente, este bono adicional solamente le va a llegar a los que tengan sus rentas promedio menos. Si tienen una renta promedio superior, ¿Me entiendes, Méndez? si tienen una renta superior, Sí, me el miércoles porque se sí o ellos solamente van a recibir lo primero que hablamos, que eran los 10 sueldos y los 10 sueldos y medio superiores. Pero si tienen menos de estos montos, ellos además se les entrega una bonificación adicional. Los servicios de salud central, los hospitales, a través de la ley 20.921, van a tener de hecho una bonificación por retiro voluntario también. Y esta bonificación es equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses con un máximo de 11 meses. O sea, le pueden pagar hasta 11 meses de bonificación. ¿En base a qué? A la renta promedio de los últimos 12 meses. ¿Y cuáles son los requisitos que deben cumplir estos funcionarios para poder tenerlo? Cumplir 60 años de edad si son mujeres o 65 años de edad si son hombres entre el 1 de julio del 2014 y el 30 de junio del 2024, y o haber cumplido dichas edades al 30 de junio del 2014, porque recuerden que como son leyes que se acaban y viene otra ley después, hay gente que no alcanzó a quedar en la ley anterior y también se les da un espacio para que puedan postular en esta nueva ley. Y deben comunicar su decisión de renunciar voluntariamente al total de horas que sirvan. O sea, yo no puedo renunciar parcialmente, sino que tengo que dejar mi cargo completamente en el hospital o donde esté trabajando. Además, esta ley establece una bonificación adicional, ¿cierto? Aparte de estos 11 meses que decíamos, que es un monto equivalente a 560 UFs en base a una jornada ordinaria de trabajo de 44 horas, o sea que es proporcional. Si yo me jubilo con 22 horas o menos, va a depender, el monto va a variar, y esto se calcula de forma proporcional si esto fuera inferior. Y los requisitos son tener 10 años o más de servicio y encontrarse afiliados y afiliadas al sistema de pensiones establecido por el decreto ley 3.500 de 1980. O sea, una persona que, además de este bono que entregaba, si yo tengo 10 o más años de servicio, puedo optar a esta segunda bonificación que me aumenta un poquito más el bono que voy a recibir. Y los profesionales médicos, a través de la 20.986, tienen un bono adicional también, si te hablamos que tienen 11 meses,
pero tiene un bono adicional para quienes tengan a lo menos 15 años de servicio y quienes desempeñen 11 horas semanales tendrán derecho a una bonificación adicional equivalente a 150 UFs. Ya esto está segmentado por la jornada que tengan. Si tienen más de 11 horas semanales y hasta 22 horas, tendrán derecho a una bonificación adicional equivalente a 400 UF, y quienes desempeñen más de 22 horas semanales y hasta 43 horas tendrán derecho a una bonificación adicional equivalente a 500 UFs. Y finalmente, el que tenga más de 43 horas tendrá derecho a una bonificación adicional de 664 UF. O sea, tenemos los 11 meses de sueldo que les van a pagar, sí o sí, si postulan, y dependiendo de su jornada, les van a dar una bonificación extra que serían en base a esos valores que van a depender de la jornada que tengan al momento de postular. ¿Ya? Si yo tenía 22 horas y justo en los últimos meses de antes de postular subía a 43, ya me correspondería entonces las 664. Estas leyes también incluyen cupos, ya que no son leyes para todo el mundo que quiera postular, sino que por tema presupuestario siempre se trabajan un número de cupos para que la gente pueda postular anualmente. Acá vemos que también hay diferencias, porque, por ejemplo, la ley 20.921, contempla al principio 4.000 cupos, porque recuerden que decíamos que el primer año se hicieron cargo de todos los que quedaron fuera de la ley anterior, y luego se dejan 2.250 cupos anuales. La ley 20.919, que es la de la atención primaria, tiene menos cupos, tiene 700 cupos al principio, en los 2 primeros años, y después sube a 800 cupos. Este es uno de los temas que a nosotros como Confusa nos tiene complicados, porque la cantidad de postulantes que hemos tenido año a año ha duplicado el número de cupos que tenemos, y lo que nos tiene en un déficit de alrededor de 3.000 cupos más o menos proyectados hasta el 2024, y estamos bien enredados con ese tema de cómo lo vamos a poder resolver con el gobierno. Y la ley 20.986, esa contempla poquitos cupos, solo contempla 300 en los primeros 3 años, luego va subiendo a 400, 450, y termina los últimos años con 500 cupos para los que quieran postular. Por otro lado, tenemos el sector de educación, que también tiene leyes, porque también ellos han tenido derecho al incentivo. Como les digo, son hartas leyes las que están en este grupo. Tenemos la ley que recibe de incentivo para los profesores, que es la 20.976, y aquí se da una bonificación que asciende hasta 21 millones y medio. Tenemos la ley de los asistentes de la educación, donde ellos reciben una bonificación por retiro voluntario que es de cargo del empleador y ascenderá a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio prestado con un máximo de 11 meses. Tenemos también, por otro lado, lo que es el incentivo permanente en las universidades estatales, donde tenemos que el bono es un mes de remuneración imponible por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses con un máximo de 11 meses. Para los que trabajan en las universidades pero no son académicos, reciben un bono de un mes de remuneraciones imponibles por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses con un máximo de 11 meses. Y los académicos de las universidades estatales van a recibir un mes de remuneración imponible por cada año de servicio y fracción, también con un máximo de 11 meses. Y la JUNJI tiene la ley propia, que es la 20.948. Entonces, así como teníamos, ¿cierto? Todas las leyes hemos visto que tienen como un piso de los 11 meses. Tenemos también bonificaciones adicionales. Acá tenemos que los asistentes de la educación tienen una asignación que va a depender un poco desde los tramos que reciban, o sea, el tiempo de antigüedad que tengan. Entonces eso les va a dar también una bonificación extra. Los académicos no estatales también tienen una bonificación, todo esto es en UF, ya, o sea, con 20 años yo tengo 165 UF más, y así. Los no académicos también, ellos tienen si bien los profesores son por años, o sea, años de servicio tienen una asignación. Ya con las universidades, con los no académicos tenemos tramos, entonces tenemos de 10 a 19 años, reciben 420 UFs, de 20 a 29 450, de 30 a 39 500, y de 40 y más años 560 UFs de bonificación adicional. Cristian,
Disculpa, te Sí, interrumpo. Lo que pasa es que para leerte una pregunta acá en el chat, porque creo que es bueno responderla al tiro antes que se pase. Pregunta si la ley de incentivo para profesores es solamente para los establecimientos municipales. son todos los que están por la ley de los profesores contratados por ley, los que están por estatuto docente. Ok, Pero creo que es para, pero no te sabría decir exactamente bien, pero yo sé que es para los que tienen, están contratados por estatuto docente, son los que tienen derecho a postular. ok, gracias, Cristian. Ah, sigue nomás. ¿Ya? Ya. Bueno, y tenemos también los académicos, dijimos que tenemos a los no académicos y los académicos. Los académicos también tienen una asignación extra, una que sería también separada por, primero para los directivos y profesionales no académicos, con 10 o más años reciben 935 UFs. Los académicos que tengan entre 10 y menos de 15 años reciben 935 UFs y los académicos con 15 o más años 950 UFs. ¿Ya? Eso es aparte de los 11 sueldos que ya dijimos que tienen de base. O sea, yo puedo postular si tengo menos de 10 años, sí, pero voy a perder estas asignaciones que estamos viendo que son adicionales. No es que no puedan postular. Eh, ¿Cuáles son los cupos que tenemos en los académicos de las universidades estatales? Tenemos, para los académicos directivos, también hay diferenciaciones. Tenemos, partieron con 300 cupos, luego subieron a 600 y los últimos años bajan a 400 y 350. Y y los profesionales no académicos te parten con 120 cupos, 150, 150, de ahí baja a 100 y terminan con 90. Esto es porque el universo de estos profesionales son más chiquititos, por eso los cupos son menores también. Muchas de estas leyes no han tenido problemas con cupos, salvo los asistentes de la educación, que son los que están complicados, igual que nosotros en la educación primaria con la cantidad de cupos anuales. El Poder Judicial, por otro lado, también tiene su ley propia, que es la 21.061, donde establece una bonificación por retiro voluntario que es de un mes de remuneración imponible por cada 2 años de servicio o fracción superior a 12 meses prestados por el funcionario o funcionaria con un máximo de 11 meses. La bonificación por este retiro va a ser de cargo fiscal. Y establece bonos adicionales. Entonces, primero tenemos que, esto es por escalafón. Entonces, los miembros del escalafón primario van a recibir, si tienen más de 20 años, 900 UF, y si tienen entre 18 y menos de 20 años, 675 UFs. Los funcionarios y funcionarias cuyos cargos que se desempeñan exigen título profesional, por ejemplo, los abogados, los fiscales, van a recibir 900 UF si tienen más de 20 años y 675 si tienen menos de 20 años. Y los funcionarios y funcionarias no comprendidos en estos números, ¿cierto? Todo lo que son administrativos y otros personal que trabaja en el Poder Judicial, tienen también bajo los mismos criterios de más de 20 años o menos de 20 años, 650 UFs y 490 UFs. Por otro lado, tenemos las municipalidades. Ya, si bien la atención primaria, por ejemplo, trabaja y muchas partes del país dependen de la municipalidad porque son parte de un departamento de salud, ya dijimos que la APS tiene su ley propia. Entonces, el resto de los empleados funcionarios municipales también tienen su propia ley que tiene vigencia entre el 1 de julio del 2014 y el 31 de diciembre del 2025. Esta es la única ley que se alarga hasta diciembre del 25. Todas las otras leyes que vimos terminan en el 24. Tenemos una asignación por cargo municipal, que es la bonificación por retiro, que es equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio o fracción, superior a 6 meses prestados por el funcionario de la administración municipal con un máximo de 6 meses. O sea que es más chiquitito el bono. Y por acuerdo del consejo, el alcalde puede otorgar a los funcionarios beneficiarios una bonificación por retiro complementaria, la que en conjunto con la anterior no puede sobrepasar los años de servicios prestados en la administración municipal ni ser superior a 11 meses de bonificación. O sea, la municipalidad podría completar en los 11 meses que no tenían producto, como las otras leyes que todos veíamos que tenían 11 meses de piso. Entonces, además de eso, ¿cierto? Ya dijimos que le podían dar esa asignación y la podían aumentar a través del consejo. Por años de servicio adicionales también tienen otra bonificación, que serían de 10 a 19 años 400 UF, de 20 a 24 años 440, de 25 a 29 años 480, de 30 a 34 520 y de 35 o más años 560. O sea, que es aparte de las otras que ya conversamos.
Entonces también podemos, si yo tengo mayor antigüedad, puedo hacer uso de otro bono adicional. Entonces, tenemos un bono adicional, un bono por antigüedad que es un ascender así. Aparte de lo que ya vimos, tiene un bono por antigüedad que es de 5 unidades de fomento por cada año de servicio a partir de los 35 años, inclusive hasta los 38 años de la administración municipal, y por cada año por sobre los 38 años de servicio, el bono ascenderá a 10 UF, siendo un monto máximo de este bono de antigüedad de 100 unidades de fomento, es lo más que se podía, además del otro, aumentar. Y la municipalidad tiene además un bono por trabajo pesado, que es de cargo fiscal, y esto es para los que reciban esta bonificación por retiro y que al hacer efectiva su renuncia voluntaria se encuentren realizando o acrediten haber realizado trabajos calificados como pesados, o sea, no es para cualquiera, sino que esto tiene que ser calificado y determinado que es un trabajo pesado. Y este bono va a ascender a 10 unidades de fomento por cada año cotizado que estuviera certificado como trabajo pesado, con un máximo de 100 unidades de fomento también. Así que tienen también otras asignaciones adicionales. Los cupos para los municipales tenemos que partieron con 1.100 cupos el 2018 y después suben hasta 1.500 hasta el 25 y como ya dijimos, esta ley tiene un año más de vigencia que las otras. Por su parte, el Congreso Nacional también tiene su propia ley que es la 21.084. Acá esta ley no es para los senadores ni para los diputados, sino que es para el personal que trabaja en el Congreso, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Los beneficiarios tendrán derecho a percibir una bonificación equivalente a un mes de remuneración imponible por cada 2 años de servicio en las entidades afectas al presente título con un máximo de 11 meses. También el mismo piso de siempre, 11 meses. Deben encontrarse afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley 3.500, deben cotizar en una AFP y a la fecha de postulación tengan 20 o más años de servicio también y también quienes tengan a la fecha de postulación entre 18 años y menos de 20 años de servicios continuos o discontinuos. Y deben cumplir 60 años de edad si son mujeres y 65 años de edad si son hombres para poder postular entre el 1 de julio del 14 y el 31 de diciembre del 24 o haber cumplido dichas edades según corresponda al 30 de junio del 21 del 2014 y deben renunciar voluntariamente a todos los cargos y al total de horas que sirvan. O sea, esta ley no me permite seguir trabajando, yo debo dejar de trabajar en el empleo que tengo. También tienen una bonificación adicional y aquí vamos a ver que ellos tienen una cantidad de escalafones tremenda, tienen muchos escalafones, muchos grados, en los cuales tenemos que los primeros, los más altos, van a recibir con 20 años o más 622 UTM, y aquí son UTM, no son UF, así que es más plata, y con menos de 18 años y menos de 20, 466 UTMs. Luego el tramo que sigue son 20 años más, 404 y 303 UTM, y los escalafones más bajos entre 320 y 233 UTMs, ¿ya? No son UFs. Y además pueden percibir el bono por antigüedad y el bono por trabajo pesado. Por otro lado, tenemos lo que es la administración central, porque hasta ahora hemos visto como todas cosas que son como descentralizadas, los consultorios, las municipalidades, los hospitales, pero ahora vamos a ver ya para los funcionarios públicos, por decirlo así, que son los que están agrupados en la administración central del Estado, ¿cierto? Todas las reparticiones, impuestos internos, y ministerios, servicios y todo eso. Acá ellos tienen, la ANEF tiene un incentivo permanente. Y ese incentivo permanente dice que los beneficiarios tendrán derecho a percibir una bonificación equivalente a un mes de remuneración imponible por cada 2 años de servicio en las entidades afectas al presente título con un máximo de 11 meses. Se mantiene eso es permanente para ellos. Pero aparte, tiene una otra ley que es la que han negociado, igual que los otros gremios del sector público, que indica que pueden percibir además una bonificación, ¿cierto? Que es la anterior. El primer requisito para acceder a esta ley es que yo tenga derecho a acceder al incentivo permanente. Debo encontrarme afiliado al sistema de pensiones. A la fecha de postulación tener 20 o más años de servicio continuos o discontinuos en la Administración Central del Estado. Cumplir 60 años si son mujeres o 65 si son hombres entre el 1 de julio del 2014 y el 31 de diciembre de 2024,
o haber cumplido dichas edades al 30 de junio del 2014, porque también se hace cargo, como les decía, de la gente que quedó fuera de la ley anterior de incentivo al retiro. Y deben renunciar voluntariamente a todos los cargos y al total de horas que sirven. Entonces, ¿cuáles son los montos que tienen los empleados públicos de la Administración Central? Si son auxiliares y administrativos con más de 20 años, van a recibir en UTMs también 320 UTMs. Si tienen entre 18 años y menos de 20, 233. Si son técnicos, son 404 o 303 UTMs. Si son profesionales directivos y fiscalizadores, con más de 20 años, 622 UTMs. Y con profesionales directivos o fiscalizadores, 466. Esta ley también tiene cupos, pero a diferencia de las otras leyes que hemos visto, esta tiene una gracia que ellos la tienen sin tope de cupos, pero por un tema presupuestario, porque cuando se negocia esta ley el año 2015, por ahí, el país no estaba pasando un buen momento económico y se negoció que esta ley saliera con cupos limitados durante los primeros 3 años. Entonces ellos hasta el principio tenían 3.000, 2.800 y 3.300 beneficiarios para poder acceder, pero del 19 en adelante ya no tienen tope. O sea, todo funcionario público del sector centralizado que postule tiene, va a tener acceso a irse con su incentivo. Entonces, este tipo de diferencias, por ejemplo, ha generado estos temas que tenemos con la APS o con los asistentes de la educación, porque como nosotros sí tenemos cupos, dependemos mucho de la cantidad de gente que postule y muchas veces postula más gente de la que está estimada. En cambio, para ellos no tienen ese problema. Entonces, aquí vamos a ver una cosa que ya es un poquito más centrada en la APS, pero también es importante porque aquí hay temas que se han generado dentro de la aplicación de la ley. Uno de ellos es que, Cristian, disculpa, eh, te puedo interrumpir porque sí, prefiero hacerte la pregunta al tiro porque sí, son no hay ad hoc, problema. después pasamos a otra cosa. Entonces, preguntan, ¿qué pasará con esta ley después del 2025? Yo sé que es una preocupación compartida. ¿Te parece si eso lo conversamos terminando? Sí, Porque te así la hablamos dejo como ahí en planteada global para desde que, el concepto de la mesa del sector público, lo podemos sí, conversar. dejémoslo ahí Ya, para sí, resolverlo pero después que no se nos olvide. súper atingente, pero así cerramos y ahí hablamos ya como de lo que viene, lo que estamos negociando en el sector público y tener un poquito más de claridad de cómo está el panorama. ¿Te Sí, parece? ni un problema. Ya. Bueno, como decía, aquí ya vamos a ir un poquito más a lo que es la PS, que es como nuestra organización misma, pero también es bueno que lo sepan porque se pueden ir generando temas, tal vez que con las leyes, con las otras leyes también. Nosotros hemos tenido un problema que es que cuando la persona postula, normalmente no se va enseguida, porque como faltan cupos, si sienten ruido de repente, están pasando los aviones porque están ensayando para la paramilitar y pasan justo por aquí encima, así que sí, esos ruidos fuertes son por eso. Como les decía, aquí se genera un tema que cuando yo postulo, a mí me sacan un cálculo de mis últimas 12 remuneraciones, que es el monto que a mí me sacan para poder hacer la postulación. Pero se ha generado, y no solamente en la ley nuestra, sino que no solamente en la ley nuestra, sino que también en otras leyes como de los profesores, se ha generado tiempos de latencia muy grandes para que reciban la plata. Esto, entre otras cosas, que ha producido que, como la ley muchas veces dice que es el promedio, el bono se calcula en base al promedio de las últimas 12 remuneraciones al momento de irme, y yo postulé hace mucho tiempo atrás, se genera como un recálculo, porque hay una diferencia entre el sueldo que yo estaba ganando cuando finalmente me llega mi bono para irme, del momento que yo postulé. Eso produce una diferencia en plata a favor del funcionario. Entonces, el caso de la Confusan, de los consultorios, hemos tenido una pelea bastante grande a nivel ya que ha llegado incluso a tribunales, donde estamos peleando justamente que se les debe pagar esa diferencia, ya que el sueldo que fue usado de base de cálculo no corresponde a lo que dice la ley, que es al mes anterior a irse con su plata. Hemos estado bien entrapados con eso, estamos peleando en tribunales a través de la Contraloría, de la Dirección de Trabajo y también
negociando con el ministerio para ver cómo se puede solucionar este tema, porque básicamente el pago de esto lo que genera es que la municipalidad tiene que incurrir en un gasto que no tenía contemplado y ahí es como que se pasa la pelota con otro, pero ya hemos ido determinando un poco que quien debe hacerse cargo de esta diferencia y pagarla es la municipalidad, pero hemos tenido que estar peleando comuna por comuna, ha sido bien engorroso este tema. Acá tenemos otros antecedentes de otras causas que estamos viendo, ¿cierto? Aquí tenemos la Florida, por ejemplo, en Santiago, que hay un veredicto pendiente que finalmente hace poquito, hace la semana pasada, si no me equivoco, salió el fallo dándole el favor a los funcionarios que tienen que pagar. Ahora la municipalidad está apelando, entonces tenemos, cuando son temas judiciales, estamos como todavía en desarrollo con eso. También aquí hemos tenido otra comuna como San Clemente, donde la Corte de Apelaciones falló y acogió la sentencia, fue apelada y finalmente ahora actualmente estamos en la Corte Suprema con eso. Las Pero después. finalmente hemos tenido que judicializar estos temas ya que la ley no deja en claro, porque las leyes no estipulan esta situación de recálculo producto de la demora en el proceso de pago. Si se pagara cuando corresponde, no se generaría esta demora, pero se genera producto de los múltiples procesos que hay, que de hecho, por ejemplo, a nivel de las comunas, tenemos temas que la comuna tiene que hacer un convenio con el gobierno donde se ve el traspaso de plata y esos convenios a veces quedan malos. Y el tema administrativo ha retrasado mucho los temas de aplicación de las leyes. Acá tenemos otras causas donde también aquí están con sentencias revisadas o apeladas. No, pero no te voy a Eh, matar. en la comuna de San Antonio se No, dime logró nomás. que se ganara la apelación y ya la comuna pagó la comuna la plata. Ah, Tenemos otra causa, en la Fiscalía, como digo, tenemos varias causas más que se han ido dando. Eso, Ya, Cristian. Entonces, mira, voy ya, a leer las preguntas, porque habían como dos preguntas sí, más para que puedas tomarlas. sí, solo Eh, para redondear lo último sí, y pasamos a las preguntas, bueno, contarles que esta es como un poquito escueta la presentación porque lo otro sería entrar a analizar cada ley por separado y es una ley con reglamentos, es como me he enredado, pero lo importante es que sepan que existen estos beneficios, que tienen cupos, que tienen montos más o menos asignados dependiendo de, como ya vimos, estamentos, antigüedades, categorías. Y obviamente la invitación está que si alguno quiere informarse más puede leer las leyes, los reglamentos de la ley, pero ya es importante que tengan claridad un poco de esta diversidad de leyes que hay, de que el bono que va a recibir alguien del consultorio no es lo mismo que recibe alguien del Poder Judicial, y eso puede, a veces uno puede comparar y pensar de que, de que hace con informaciones erróneas. Entonces es importante entender eso, que siempre es bueno saber, primero la persona, dónde trabajo, de quién dependo, ¿cierto? Y eso va a indicar qué ley me correspondería y cuáles son los beneficios que puedo acoger. Ahora sí, Carol. sí, eso mismo también quería yo hacer como el alcance. Aquí la presentación después se las vamos a mandar y cada uno puede ver ahí la cantidad, digamos, de especificidad finalmente que hay Sí, según el tipo de funcionario público que sea. claro, Uno piensa probablemente cada uno desde su espacio que es la ley de incentivo al retiro y que es la misma para todos y todas, y no es así. no, Entonces eso también habla de la complejidad que es también la negociación respecto de las leyes, así es. porque es complejo porque es una diversidad grande, las condiciones no son las mismas, y por lo tanto, bueno, hay que estar ahí un poco más pendiente también de las negociaciones. Nosotros igual podemos hacer después otra, digamos, donde podamos profundizar cuestiones más en específico, pero de todas maneras ahí voy a leer las preguntas para ver si puede responder. Pero aquí, claro, tendrían que decir primero, supongo que es Claudia García, de dónde trabaja. Pregunta, ¿el pago de los 11 meses es el imponible? ¿El cálculo, digamos, que se hace para esa bonificación? También Es el, preguntan por la edad de las mujeres, hasta qué edad pueden postular. sí, es el imponible. Ya, o sea, ustedes tienen que tomar el sueldo promedio, ¿cierto? De los últimos 12 meses para atrás. Entonces, yo tomo los meses y los promedios, pero eso es todo lo imponible, porque recuerden que no es lo mismo el sueldo imponible que el tributable, por ejemplo, o el sueldo bruto. Son conceptos distintos. El sueldo bruto es todo lo que a mí me llega. El sueldo imponible es todo lo que está afecto que a mí me descuenten un porcentaje para que vaya a mis cotizaciones previsionales y de salud.
Y el sueldo tributable es el sueldo que sirve de base de cálculo para yo pagar un impuesto por mi sueldo, porque nosotros por el sueldo, dependiendo de cuánto uno gana, paga un impuesto por ganar sueldo. Entonces, ¿cuál es el tema que sea el imponible? Que la diferencia es que el sueldo tributable y el imponible no es lo mismo, porque el sueldo tributable tiene un tope también. Entonces, siempre hay que fijarse por eso. Entonces, cuando yo voy a hacer el cálculo, por ejemplo, en el mes de septiembre, para que hagamos un ejemplo, y yo ese mes de septiembre, si quiero saber cuánto es el valor que tengo que sumar para promediar, tengo que descontar de partida los aguinaldos, porque los aguinaldos no son imponibles. De todas las cosas que no son imponibles las descuento y el valor que me queda es el valor que voy a sumar para sacar el promedio de los últimos 12 meses, sumando mes por mes para atrás. Y con respecto al otro, toda la ley establece que la mujer puede postular a los 60 años y la gran mayoría establece que la mujer puede partir como postulando a los 60 y tiene plazo para postular hasta los 65. La diferencia del hombre es que las leyes, nosotros podemos postular solamente a los 65 porque es la edad que tenemos de jubilación. Entonces, también es importante y hay un tema que es muy importante mencionar, es que las leyes normalmente lo que dicen es que yo debo postular el año que cumplo la edad. Y aquí es súper, sobre todo para los hombres, es súper crítico eso. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, cumplo 65 años ahora este año, ¿cierto? Y las postulaciones siempre son en el mes de mayo. Yo debo postular, si compro ahora en julio o ahora o en octubre que voy a cumplir los 65, yo no tengo que esperar hasta el otro año para postular, porque le dice que yo debo postular en el año que yo cumplo los 65. Entonces, si yo tenía 64 en mayo, por ejemplo, que es cuando está el proceso de postulación, yo igual debo postular porque este año cumplo. Si yo como hombre cumplí y postulara el año siguiente, podría perder algún beneficio porque me sancionan por eso. Las mujeres tienen la ventaja de que también una forma de compensación, porque ustedes saben que las mujeres históricamente cotizan menos, reciben menos pensión que los hombres, se les da este beneficio de poder poder postular a los 60, el año que cumplen 60, pero pueden postergar o postular hasta los 65 años, ¿ya? Que tienen esa ventaja por sobre los hombres. Normalmente las leyes después van estableciendo, por ejemplo, si alguien postula un año pasado del tope, ya le quita la mitad de los beneficios y van perdiendo cosas. Entonces, mientras más antiguo, más años pasen, ya finalmente se van quedando sin nada. Entonces, es importante eso que también los compañeros sepan que deben postular cuando corresponde. Ya, algún beneficio que tengamos, po, entre comillas. Sí, Una no, compensación, digamos, ese es una un tema de compensación. justicia, tema de justicia social también. Pues, Sí, sí, po, sí. sí, había que hacer una ley que compensara un poquito el daño que sufren las mujeres. Si las mujeres sufren un daño real, muchas han perdido cotizaciones por sus periodos de maternidad, porque muchas veces la mujer tiene que dejar de trabajar para abocarse a labores del hogar o de cuidado, ¿cierto? Que todo está justamente la conversación que se ha dado en los últimos años de cómo logramos rescatar y valorar ese trabajo que tiene la mujer no remunerado, que muchas veces la deja fuera del campo laboral y que obviamente la perjudica por su nivel Mm. de pensiones y todo. Y además por la expectativa de vida que tenemos mayor, también hace que Además, el cálculo de pensión finalmente sea una pensión claro, menor. pues, nos castigan. Si para la FP todos vivimos hasta los 110 años. Sí. Bueno, preguntas también. Bueno, un poco lo habías respondido, pero ¿con qué tiempo antes hay que postular? ¿O con cuánto tiempo recomiendan postular para el Claro, retiro? ¿Un año claro. antes de cumplir la edad? Justo lo que estabas Todos, comentando. todas las leyes establecen un mes, no tengo 100% de certeza, pero creo que el mes de mayo es el mes que todas las leyes fijaron para postular, creo. Podría equivocarme. Pero siempre es como un periodo que la ley establece todos los años, por ejemplo, en el mes de mayo se abre la postulación Ujú, y te dicen, y es todo el mes. Entonces, el empleador está obligado a informar de que se abre la postulación, porque es un proceso que lleva el empleador, pero debe uno postular. O sea, el empleador no me va a postular si yo no me acerco y lo solicito. O si no lo pido, quedo fuera. Debo yo presentar, pero debo ser informado de cuándo se tiene que postular. Y como les digo, recuerden eso, que la ley para las mujeres en este caso, lo que dice es que yo el año que cumplo 60 años, si yo cumplo 60 el 1 de enero o el 31 de diciembre, ese año yo ya puedo postular, independiente que haya cumplido o no, pero lo cumplo la edad dentro del año.
Ya el año siguiente, si una mujer no quiere postular con 60, quiere postular con 62, ahí ya postula porque no tiene problema. Sí hay que poner ojo con el tema de los 65, porque como digo, la última fecha para postular el último año es el año que cumplo 65, no con 65 cumplidos. Ya, o sea, si yo cumplía en diciembre, si yo cumplía en diciembre los 65 años, no es que tenga que postular en mayo del año siguiente, yo tendría que haber postulado ese año porque ese año cumplía los 65. Y es importante porque hay compañeros que se les han caído la mitad de los bonos producto de que había una mala interpretación a veces del empleador, a veces del funcionario y ha postulado cuando no corresponde. Entonces, ojo con eso. Ok, queda claro. Así que el año que se cumple la edad es el que Así marca, es, digamos, el tiempo para poder postular y no claro. perder Y, beneficios. y el otro tema es que hay que fijarse muy bien también en la fecha cuando la ley dice que termina el beneficio, porque muchas leyes terminan su beneficio al 30 de junio del año 24. Algunas terminan en diciembre, otras corren más, pero por ejemplo, para el año 24, las que terminan en junio, ¿cierto? La vigencia de esa ley, hay que poner ojo porque en el último año de postulación el requisito cambia, porque ahí si yo cumplo 65 años, en caso de ser hombre, en octubre del 24 quedó fuera, porque ahí yo podía entrar si cumplo edad hasta el 30 de junio. Entonces es importante también ver la fecha en que termina la ley, su aplicación, porque también podría quedar fuera porque no alcanzo a cumplir el requisito. Una mujer no tendría ese problema, porque podría postular igual, pero el hombre sí que estamos más como complicados, tendríamos que hacerlo. Ok, ahí estar atentos entonces cada uno a su situación particular. Así Preguntan es. también, esto es un caso ya particular, no sé si va a poder responderlo, pero Veamos, dice, po. puede ser a lo mejor, quisiera saber por qué no me suman los 2 años que trabajé en la Municipalidad de Arica por la generación de empleos. Tengo certificado extendido por la municipalidad. Ella es funcionaria de la Administración Central, Ya. Eh, ahí sí si no recuerdo, ella actualmente es de la Administración Central. es ANEF. Ujú. Déjame mirar un poquito para ver aquí está. Claro. Claro, porque recuerden que aquí lo que dice la ley de la Administración Central, es que el requisito es tener años de servicio continuo y discontinuos en la Administración Central del Estado. La ley hace la diferenciación. Ujú. En cambio, el municipalidad no es administración central, Ujú. es aparte de eso. Entonces, en ese caso, por eso no se lo estarían reconociendo, porque no es parte del requisito que pone la ley. Ujú. O Ok. sea, ella podría haber estado en varios ministerios, en varias partes, pero siempre dentro de la administración central y se los debieran reconocer. Pero los municipios están descentralizados, son entidades autónomas. Sí, pues de hecho aquí se ve que tienen leyes aparte, que son Claro, por diferentes. eso Entonces tiene ley ahí como aparte. que no Ahora, confluyen. si tuviéramos una ley única, que es una de las cosas que se apunta que podría pasar a futuro, a lo mejor ahí habría más flexibilidad en eso. Y a Mm. lo mejor se podría compatibilizar antigüedades de distintas cosas, pero no sabemos cómo va a quedar. Podría ser una opción dentro de las posibilidades. Ok. Preguntan también, buenas tardes, desde Arica. Bueno, hay preocupación por qué va a pasar después del 2024. Sí, ¿Qué pasa el 2025? ¿Qué pasa con la ya, prórroga? Ahí ya, hay varias preguntas, pero apuntan a eso. ya. Les voy a contar un poco. Me ha tocado como encargado técnico y como vicepresidente de la Confusam, estar participando, a veces reemplazando a Gabriela, que es nuestra presidenta, en la mesa del sector público, porque esto se está negociando a nivel de mesa del sector público, ¿cierto? Los gremios que negocian el reajuste a fin de año son los mismos gremios que están también trabajando en esto, porque estamos, como todos somos los que estamos involucrados en esta ley de incentivo también. Actualmente lo que tenemos es un compromiso, una carta compromiso que se nos hizo llegar a todos los gremios del sector público, desde Hacienda, que maneja las lucas y con el que estamos negociando, donde expresan la voluntad del presidente para prolongar todas las leyes de incentivo al 31 de diciembre del 25. ¿Cierto? Actualmente muchas leyes terminan el 24, pero todas se van a extender hasta el 25. Eso hasta ahora lo que tenemos es una carta de compromiso que esperamos que se va a respetar, porque por algo la hizo oficial y se envió.
a través del Ministerio de Hacienda, donde lo que hace falta ahora es legislar. O sea, tenemos el compromiso, la promesa, y falta ahora llevarlo a ley, porque esto para poder modificarlo tenemos que sacar una ley. ¿Cuál es el mecanismo que se está buscando para esto? Es que en la ley del sector público de reajuste que de fin de año, si ustedes la han leído alguna vez, es una ley gigantesca que tiene como 100 artículos donde de repente hay cosas que lo que menos habla es del reajuste, pero el reajuste es un artículo y el resto son cosas de beneficios para los trabajadores de la educación o beneficios para salud, y como que esa ley meten como de todo lo que se negocia con el sector público. Los Entre esa, aguinaldos, el todo, el aporte aguinaldo, parlamentar. ahí va todo. Entonces es una cosa así como un misceláneo de muchas cosas que se meten ahí. Entonces, en esa ley, este año lo que quiere hacer el gobierno es poder, dentro de esa ley del reajuste del sector público, incorporar la prórroga de todas las leyes al 31 de diciembre del 2025. Que en la práctica, ¿qué eso va a significar? Que como las leyes se van a alargar un año más, y como ya le decíamos que, ¿cierto? Todos los años hay un proceso de postulación, por defecto todas las leyes van a tener una nueva año de postulación del año 25. Entonces, eso va a implicar que tiene que haber más cupos para ese año para que puedan en las mismas condiciones. Entonces, recuerden que veíamos en los listados donde decía que cada ley por año tenía una cierta cantidad de cupos. Entonces, al año el 25, como se va a agregar un año más de ley, ese año va a tener una postulación con la misma cantidad de cupos que tenían en el 24. Pero eso es lo que hay hasta ahora. Posterior a eso, viene una segunda negociación, que es la que se tiene que hacer, que a la larga lo que el gobierno nos ha dicho que quiere hacerla conversar con una reforma de pensiones, ¿cierto? Porque sabemos muy bien que esta ley de incentivo también responde mucho a las bajas pensiones que terminamos recibiendo cuando nos jubilamos. Entonces, una forma de poder hacer conversar estas dos leyes, ¿cierto? Un incentivo permanente que también vaya acompañado de con una mejor pensión. eh, eh, Eso se ha visto un poquito entrapado. Ustedes saben que se rechazó la reforma de impuestos, la reforma de pensiones está discutiéndose todavía, se está negociando. Entonces, como no hay mucha claridad, entonces también un poco la salida que buscó el gobierno para poder tener que dar un poco de tiempo fue alargar estas leyes un año más, cosa de tener un poco más de tiempo para trabajar, pero el compromiso es que a partir del primer semestre del próximo año ya nos sentemos como sector público a conversar qué se viene a futuro. Una ley única de incentivo al retiro, leyes por separado para cada gremio, es lo que tendremos que sentarnos a discutir. Pero obviamente se busca apuntar a eso, a que por lo menos exista más allá del 25 una nueva ley de incentivo al retiro para los funcionarios públicos. Ok, entonces en el fondo este año de prórroga es como para ganar tiempo, saber bien Es un poquito para finalmente qué va eso, a para pasar poder, con la reforma de pensiones también para que sea compatible, claro, sea coherente, claro, digamos, con lo que ahí se claro. establece. Ahora, eso es importante, ¿ah? Que el tema de buscar una reforma que entregue mejores pensiones no significa que el gobierno quiera eliminar el incentivo al retiro producto de que van a haber mejores pensiones. Ya, no es el tema. De hecho, el ministro de Hacienda lo que ha manifestado en más de una ocasión es que para él entiende como un derecho adquirido el incentivo, porque ya son muchos años que se ha dado y son muchas leyes que se han aplicado. Entonces, lo que se busca es mantener un incentivo permanente y además mejorar las pensiones. ¿Ya? Tampoco no se trata es que si sube las pensiones nos quedamos sin incentivo, no. La idea es que el incentivo como política siga para beneficiar a los funcionarios que ya tienen edad de retirarse y pueden dejar de trabajar y en mejores condiciones también, que es lo que se busca con una reforma de pensiones que sea más justa. La otra pregunta que hay es respecto de si alguien no cumple con los años de requisitos, ¿hay algún tipo de compensación proporcional? No. Si yo postulo, tengo derecho a estos 10 años, a estos 11 meses, perdón, y que son como es lo parejo que si yo debo cumplir los requisitos para postular. O sea, que todas las leyes tienen un requisito. Yo debo cumplir los requisitos. Eh, lo que sí, como vimos, muchas leyes te dicen que esa bonificación depende de mes por año trabajado hasta un tope de 11. O sea, si yo trabajo 5 años, podría recibir solamente los 5 meses porque no trabajé más. Otras leyes que decían que cada 2 años te dan un sueldo más. Entonces va variando, cada ley tiene sus condiciones, pero sí
en algunos casos va a haber una gradualidad en el beneficio, porque, por ejemplo, los municipales era cada 2 años, yo recibía un sueldo. Entonces, por eso tenía que tener 20 años para recibir como todo el bono completo. Y aparte, después de más de 20 años, recibí estos otros bonos que me ofrecía la ley, que casi todos partían de los 18 años, de 18 años de antigüedad para arriba. O sea, entonces, yo puedo recibir menos, pero obviamente hay una cierta gradualidad. El APS, por ejemplo, te establece que tú tienes derecho al bono de los 10 años, de los 10 meses, no, los 10 meses, y si yo tengo más de 10 años trabajado, tengo acceso al segundo bono de los 10 meses y medio. Entonces, cada ley establece ciertos requisitos bien particulares. Por eso es importante que si tienen interés en revisar la ley un poquito más en profundidad, pueden ir viendo como más específicamente, pero sí hay una cierta hay una gradualidad dependiendo de la antigüedad al momento que yo postulo. Ok. Lo otro que pregunta aquí una compañera Verónica del SAC. Pregunta por el incentivo al retiro de la ley 19.882 que dice un mes por cada año. Pregunta si este beneficio es independiente de las 622 UTM para profesionales de la ley 20.948. Ya, pero ella sí es SAR, ella es APS. Ojo con eso. Dice SAC, Servicio Agrícola y Ganadero. Ah, SAR, perdón, te entendí SAR del servicio así, nada que ver, estaba pensando en servicio de urgencia. ¿Me repites la pregunta, por favor? Ya, que si son compatibles, pero déjame abrir el chat de nuevo porque se me fue. Ah, si es compatible los 11 meses, o sea, digamos, el mes por año que establece la 19.882 con las 622 UTM para profesionales de la ley 20.948. No, es una ley o la otra, a menos que tengas contrato en dos lados, pero, pero tú te acoges a la ley que corresponde a tu contrato. Y cada ley establece cuál es para cuál. De hecho, si se fijan, en los hospitales tenemos dos leyes distintas, porque una es para el personal de hospital y otra especiales para los médicos. Entonces, un médico no podría postular a su ley y aparte postular a la otra ley de los otros funcionarios. Cada ley establece cuál es el universo de beneficiarios. Entonces ahí tú tienes que ver si, en el caso de si ella trabaja en el SAC, ella le correspondería la ley que es de la NEF, o la que consigue la NEF del sector centralizado. Bueno, hasta ahí tenemos las preguntas. Las otras, como te había dicho antes, eran como en general plazos. Aquí llegó otra pregunta. Aquí lo vamos a contestar esta última. Dice, ¿qué pasa con los tiempos servidos en otras instituciones públicas? Espera, que no alcanzo a verla. Em, no sé si estás viendo ahí el chat. Ya estaba mirando. Ya, sí, porque como que se me... Ah, ¿qué pasa con los tiempos servidos en otras instituciones públicas que no se amparan en el artículo 8 de la ley 19.882? ¿Se pierde todo ese tiempo? Pregunta Evelyn de la Superintendencia de Educación. En el fondo es, ¿qué cosas se pueden sumar en esta Claro, antigüedad, ¿cierto? Para la ley 19.882. Así como antes estaba la pregunta de si el tiempo trabajado en municipio, entiendo que es un poco eso. ¿En qué otras instituciones públicas sería necesario un poco saber, quizás? No sé qué piensas tú, Cristian. claro. Como les digo, normalmente las leyes establecen como bien claro los universos de quienes pueden postular y es la 1988, ¿cierto? Sí. Sí, mira, que le quería mirar para no perderme mucho. Ya. Mm, Antigüedad. Estamos haciendo esto en vivo, así que estoy mirando un poquito para darle una respuesta bien concreta a la compañera, que no le demos algo, Está bien, porque una además queda respuesta grabado, equivocada. así que Sí, po, preocúpate nomás de... con mayor razón. Así que si me dan unos segunditos mejor para estar bien claro con el tema. Sí, sí. Veamos si la ley dice algo de eso. Tú- De todas maneras, quería como aprovechar de, bueno, volver a recordarles que a todas las personas que estaban inscritas, como nos dejaron sus correos, nosotros les vamos a mandar la grabación de esta actividad y con la presentación. Ahí también queda el correo por si quieren hacer también preguntas más particulares o personales, no hay ningún problema, podemos canalizarlas también. Así que también para que
no se desesperen si es que no encuentran ahora la respuesta específica a su situación particular. Podemos verlo con tranquilidad, ¿no? Aquí en esta exposición para todos y todas. También decirles que desde ANEF, bueno, también Ana María Gutiérrez, que también además es directora nacional, pero también es funcionaria del IPS, también está aquí disponible para que podamos hacer después una revisión más casuística, si es necesario. Ya, mira, aquí lo que dice de lo referente a los beneficiarios de la ley, en su artículo octavo habla de que son los funcionarios de carrera o contrata de las entidades afectas a la asignación de modernización de la ley 19553 y aquellos que se desempeñen en el servicio de impuestos internos, Servicio Nacional de Aduanas, Fondo Nacional de Salud, Consejo de Defensa del Estado, Comisión Chilena de Energía Nuclear, instituciones afectas al artículo 17 de la ley 18091 y el artículo noveno del decreto ley 1953 de 77 y Contraloría General de la República que tengan más de 65 años de edad. Ese es el universo de beneficiarios. Entonces, cualquier antigüedad en alguno de esas reparticiones va a entrar. Si no aparece la repartición que ella consulta dentro de esas, lamentablemente va a quedar fuera. Comprendo, comprendido. Y pregunta también, aquí es el caso. El compañero Sergio Martínez dice una consulta: yo trabajo en Conadi y llevo 10 años en esta institución. Mi edad son 70 años y pretendo jubilar eh, este año, a partir de este año. ¿Tengo derecho a algún beneficio por dichos años de servicio? Él cumple 70 años ahora, Ya tiene 70. ¿cierto? Ya. Ujú. Mira, en los últimos 2 años, a través de la ley de reajuste, porque él a través de la ley actual, como está la ley de incentivo retiro, él ya quedó fuera, ¿ya? Pero en los últimos 2 años, a través de la ley de reajuste del sector público, se ha incorporado un articulado donde se abre una ventana para los funcionarios que podrían haber sido beneficiarios de alguna de las leyes de incentivo de retiro del sector que vimos, que con 70 o más años no hayan postulado por algún motivo y les dan cupos para poder postular excepcionalmente. Ha ocurrido los 2 años anteriores, lo más probable es que este año, en diciembre, cuando se negocie nuevamente, otra vez lo vuelvan a incorporar y tendría una ventana para poder postular el próximo año si es que eso se aprueba. Pero sería como excepcional, entonces lo recomendable es que si lo quiere hacer, postule sí o sí el próximo año, porque no sabemos si después se va a seguir aprobando, porque se aprueba todos los años. Pero existe desde hace 2 años que ya existe esa ventana, que dice todo funcionario mayor de 70 años, si mayor de 70, se puede tener 80, habla solo del piso que es 70, que ya no quedó en la ley porque se le pasó el tiempo, no postuló el motivo que haya sido, puede postular excepcionalmente a esta ley y de hecho va a tener incluso, ¿cómo se llama esto? Va a quedar priorizado por su edad. Entonces es importante que esté pendiente de cómo sale el reajuste, la ley de reajuste, si viene este beneficio adicional de poder postular excepcionalmente y para que aproveche la oportunidad. Pero hasta ahora se ha dado 2 años, yo creo que lo más probable es que este año también se vuelva a repetir. De hecho, debe ir dentro del petitorio del sector público, lo más probable. Ok, o sea, hay que estar atento también a Sí. toda la próxima ley de reajuste, todo lo que Claro, ahí pero viene. tenemos el antecedente que ya los últimos 2 años se ha aplicado esta ley, se ha hecho este articulado donde se permite que los mayores de 70 años o más, puedan postular. Así que ahí el compañero estaría justo para poder aprovechar y postular y tomar el beneficio. Preguntan también si hay una fecha para postular y la respuesta es que sí, como lo hemos visto, Claro, claro, dependiendo generalmente hay claro. que revisar la ley, pero hay plazos. Pero creo que es el mes de mayo para todos, creo. Estoy casi seguro, pero podría creer, pero por lo menos lo que tengo entendido hasta ahora que el mes de mayo es cuando todas las leyes se abren su postulación, del 1 de mayo al final de mayo. Es un mes nomás. Ok. Y creo que había una última, ya yo dije una última pregunta de Natia, pero aquí hay otra más, y esta va a ser la última. Dice, para no perder los tiempos, servidos en otras instituciones públicas que no entran en nóminas de la ley última en la que me voy a retirar. ¿Considera más adecuado que en el futuro haya una sola ley de retiro para todos quienes trabajan en la administración pública? Ah, esa es tu opinión.
me están preguntando. Ya, a ver, les voy a dar mi opinión. En estos momentos tenemos, como ya vimos, una variedad de leyes. Y uno puede ver que hay dos tipos como de leyes, por decirlo así, como dos miradas al momento de cuando se negociaron estas leyes. Algunos gremios priorizaron lo que era la cantidad, o sea, que ojalá la mayor cantidad de beneficiarios puedan acceder a la ley. Eso tuvo un costo que es que los bonos que reciben son inferiores. Por otro lado, hay otros que priorizaron un poco el monto de que iban a recibir y eso también tuvo el costo de que fueron castigados un poco por la cantidad de cupos que le daban para poder acceder a esa ley. En el caso, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros en la PS, que tenemos unas asignaciones que no son malas, son buenas, pero la cantidad de cupos se hace insuficiente. Lo más probable es que si se apunta a una ley única, va a tener ciertos requisitos que van a ser tal vez un poquito más cerrados. O sea, podemos especular, se puede comentar de ciertas cosas que se comentan aquí y allá, pero así como certeza no hay. Pero, por ejemplo, por poner escenarios, podría ser que digan, ya, vamos a hacer ley permanente, ¿cierto? Todos pueden postular, no va a haber cupos, sé que el que postule se va, pero las mujeres tienen que sí o sí irse a los 60. Podría ser un escenario, que la mujer se vea obligada a irse a los 60 años. O bien podrían dejar la posición de que se mantenga esta ventana de 5 años para que la mujer se pueda ir entre los 60 y los 65. Todas son cosas que tenemos que negociar. Eh, o sea, una ley permanente de partida sería mucho mejor, que nos evitaría estar negociando cada cierta cantidad de años dependiendo del gobierno de turno y los vaivenes económicos del país para poder tener algo más claro y más estable que también a uno como funcionario le permita programarse. Yo ya sé, teniendo una ley permanente, yo sé, ya cuando reciba, ya sé más o menos cuánta plata es, me programo con mis planes, me organizo, me ordeno. En cambio, como tenemos esta ley que de repente no pasa, y como hay que estar entre una ley y otra, cada vez que tenemos que negociar entre una ley terminada y la otra, se nos generan ventanas de tiempo de 2, 3 años. Entonces también hay gente que queda como del aire, que no sabe si, pucha, me voy, no me voy, espero si va a salir una ley nueva, o me voy nomás. Y hemos tenido gente que ha jubilado porque se ha enfermado, ha tenido problemas de salud, y ha perdido la ley porque no ha alcanzado a llegar cuando le llega la ley nueva. Entonces, tener una ley permanente obviamente sería un tremendo logro para todo el sector público. Ahora, las condiciones de esa ley es lo que tenemos que negociar, pero obviamente vamos a tener que llegar a un consenso como sector público entre todos los gremios y determinar, ¿cierto? A lo mejor que posiblemente algunos gremios terminamos teniendo que aceptar que baje un poquito la asignación que actualmente recibimos con esta ley, pero pensando en un bien mayor que es una ley permanente en el tiempo. Pero, pero yo creo que si logramos que ya se nos reconozca como un derecho adquirido el incentivo al retiro a través de una ley permanente, sería un tremendo logro para los funcionarios públicos. Sí, porque yo creo que también hay que recordar que estas leyes nacen a propósito también del cambio de sistema, ¿no es cierto? Claro, Desde el sistema antiguo, digamos, de solidario que claro, había de las cajas y de lo que era el INP, ¿no es cierto? Y que pasaron después a ser AFP. Y ahí hay una pérdida claro, importante de beneficios. claro, claro. Y entonces Este, eso se ha mm, mantenido hasta ahora, pero hoy día ya la gente que jubila, mucha de la gente que está jubilando, ya no tuvo ese daño, entre comillas, digamos claro. directo, lo hemos tenido porque es el sistema que tenemos. Y por lo tanto, como tú dices, si esto se establece como un derecho adquirido y una cuestión permanente, claro que es una ganancia importante y sería una Claro, ganancia. imagina un funcionario que sabe muy bien su realidad, porque todos sabemos, todos nos llega la carta del FP diciéndonos cuánto nos vamos a ganar, y que es bajísimo, o sea, tenemos un porcentaje de retorno que no pasa del 30%, un 40% como mucho, del sueldo que actualmente ganamos al momento de jubilarnos. Entonces, obviamente, lo que implica el desajuste, el descalabro económico que significa para una familia pasar del sueldo de repente de, no sé, 1.200.000 pesos o 1.000.000 de pesos a ganar 120.000, 200.000 pesos de pensión es tremendo. Entonces, tener esta posibilidad de tener una plata que te llega de una sola vez, que te permite a lo mejor, no sé, terminar de pagar la casa o a veces terminar de pagar, asegurar la universidad de tu hijo, te permite dar un cierto grado de tranquilidad que a la larga te, te, te- te permite también empezar a readaptarte a tu nueva condición económica, porque todos vamos a terminar siendo pobres a la larga. Entonces sí es un tremendo apoyo que tenemos eso. Obviamente aquí hemos tenido daños, los trabajadores sí hemos tenido daños, o sea, eh,
recordar que hasta el gobierno militar teníamos compensación por año ilimitado. Yo trabajaba 30 años, me pagaban 30 años de servicio. Por eso también era tan difícil que a ti te echaran, po. O cuando te despedían, tenías que despedirte por el total de años trabajados. Entonces, ¿cuál fue una de las cosas, las medidas que se tomó durante ese tiempo? Fue establecer este tope de 11 meses. Entonces, así era más fácil echar a la gente, porque tú muchas veces no echabas a los antiguos porque te salía muy caro echarlos. Entonces, ese tipo de cosas obviamente ha traído consecuencias y eso una vez que, ahora actualmente, claro, cuando tú en el momento te jubilas o te despiden de tu trabajo, no en el caso nuestro que no nos despiden, ¿no es cierto? Nos destituyen, eh, ya no tienes esa posibilidad de optar a reconocimiento de toda tu antigüedad, sino que tienes un tope. Entonces, justamente el criterio también que se usó para la mayoría de las asignaciones que vimos en esta ley es que también se aplica el tope legal de los 11 meses, por eso te dice hasta un tope de 11. Pero, por otro lado, reconoce también y trata de premiar la antigüedad del funcionario, dándote estas asignaciones adicionales que te permite que, más allá de esos 11 meses, tú recibas otra asignación por más de 10 años trabajados. Entonces, obviamente es compensación. Y claro, esta ley se negocia, como tú decías, inicialmente porque teníamos que ver cómo compensábamos este daño previsional de la gente que no pudo cambiarse el sistema antiguo, que fueron muy pocos los que pudieron cambiarse. Y obviamente se ha mantenido en el tiempo porque han habido negociaciones y siempre se ha apuntado a que la ley siguiente no sea peor que la anterior. En lo puntual del APS, esta ley ha tenido muchos problemas de implementación. ¿Ya? Por ejemplo, hay temas que hay que considerar. O sea, si vamos a trabajar en una nueva ley, hay que ver cosas que son súper razonables de quién está. Por ejemplo, que exista la posibilidad de que alguien que esté pasando, que esté sufriendo una enfermedad grave o terminal, se le priorice, más allá de la edad, para que quede recibir su asignación luego. ¿Por qué? Porque si no, se nos muere la gente. Y claro, la ley te dice, no, es heredable, o sea, tú te mueres, pero estás postulado, igual tu hijo van a recibir, tu familia va a recibir la plata. Pero la gracia es que por lo menos uno en vida reciba esa retribución económica que se ganó con derecho por todos los años trabajados. Entonces, estas leyes, por ejemplo, leyes anteriores lo contemplaban, esta ley no contempla, por ejemplo, eso, de que si yo tengo un cáncer terminal o estoy muy complicado de salud, se me puede priorizar para que yo reciba esa plata más rápido una vez postulado y no que solamente ordenado para atrás por mi edad. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que conversarlas como sector público y tenemos que tratar de incorporarlas, sobre todo si vamos a apuntar a una ley única, o sea, que haya ciertos temas aprendiendo de todas las leyes que hemos tenido en estos años, de todas las implementaciones, para poder ver cómo sacamos una ley que sea buena y sea beneficiosa y contemple, por ejemplo, estos casos excepcionales que actualmente no están contemplados. Entonces, aunque uno vaya con todos los antecedentes, por ejemplo, nosotros como Confusama al ministerio, y plantearle, mira, tenemos esta compañera, está con un cáncer terminal, tiene muchos gastos económicos, le serviría tener bueno ahora. Dice es que lamentablemente la ley no permite que yo lo priorice, porque ya tiene 60 nomás y aquí los prioritarios son los que tienen 65. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que también ver porque tenemos que tener espacio hasta razones humanitarias de repente para poder priorizar a la gente más allá de solamente la edad de postulación. Ok. Ya, Cristian, había otra pregunta, pero vamos a ir cerrando. Yo lo que les quería hacer como, y ahí hablamos después con Cristian, lo que podríamos hacer, creo, porque esta era una reunión más general respecto de lo que es el incentivo al retiro, de las leyes que existen, para que quizás hagamos un encuentro más orientado a las personas también, socios y socias que están ya con la inquietud personal, porque están a puertas, digamos, del término de su vida laboral o que están pensando en retirarse. Y poder hacer como más contestar preguntas más puntuales, más de caso, resolver algunos casos, Claro, tipo consultorio, tipo consultorio. claro, claro. Eh, Ahora sí, como aclaración, igual recordar, yo soy funcionario de APS y soy dirigente de APS, entonces como que uno tiende a enfocarse un poquito más al entorno, al ámbito que a uno le corresponde, ¿ya? O sea, las otras leyes son un poquito más de cultura general, un poco lo que uno ha ido aprendiendo en las mesas del sector público y todo. No sé si tal vez sea capaz de responder si temas muy No, puntuales de pero una ley espérate, si así no te central, voy a pero... tirar los leones solo. Ah, ya, No, ah, no, ya, no.
mi idea es traer, como te decía, la Ana María Gutiérrez, que es de ANEF, contigo tú tienes la otra parte, súper, que pues. tienen como más el Sí, pues. conocimiento más en detalle de situaciones de ambos, digamos, munditos, submundos del espacio, digamos, del empleo público, y poder ahí ir resolviendo algunas dudas más puntuales, porque también entiendo que tú tienes también tu arraigo ahí en salud y en la atención primaria, que también para nosotros es un mundo desconocido. Entonces, para poder Sí, pues. juntarlo y poder dar respuesta, hacer un encuentro que sea más tipo taller, tipo consultorio, digo yo, con las personas que tienen estas inquietudes y poder resolver lo que podamos resolver, obviamente. Así Sí, ni un que problema, ni un problema. Y ahí por nos último, si no coordinamos. logramos resolverlo, responderle, podemos darle la orientación de dónde acudir o dónde poder hacer sus consultas para que sean respondidas también. Pues, y ahí podemos, pero yo sí, ni un problema, ni un Así que ahí, problema ahí ahí organizamos participar. otra cosa más, más didáctica de casos, ¿ya? Pero obviamente no Ni un tú problema, solo, Bruno. no, no tan desconsiderada, Ah, ya, me está ¿ya? asustando. Sí. Así que yo aprovecho de darte las gracias, Cristian, por tu tiempo, por tu disposición, a todos también quienes se han conectado. Decirles también que queda ahí abierto el correo, también si quieren hacer consulta y podemos canalizarla, ningún problema, al mismo correo que les mandamos la citación, que es secretaría.jóvenes@anef.cl, y también la de, bueno, se me olvidó la de Confusam, es Jóvenes Confusam. Jóvenes, jóvenes arroba confusa. Eso, jóvenes@confusam. A esos dos correos Punto, punto CL, punto CL. nos pueden escribirnos y podemos ir también derivando o canalizando sus inquietudes más puntuales. Sí, porque Eh, nosotros tenemos una carga de pensionado, tenemos cargos jurídicos que si nos hacen llegar las preguntas podemos canalizarles y tratar de responderles de la mejor manera a los compañeros. Así que ahí le pueden también avisar a sus compañeros y compañeras. Ningún problema con el tema de la grabación. Nosotros se las vamos a mandar a todos los que están inscritos, les mandamos a sus correos el link de la grabación, que igual lo subimos al YouTube que tenemos de ANEF Jóvenes, pero les mandamos el link y les mandamos también la presentación. Así que ahí tranquilos, no se muevan de su escritorio, recibirán el material. Así que Sí, nuevamente, pues. gracias, Cristian. Y dejar los invitados. La próxima semana vamos a tomar un receso porque son difícil que alguien Esto es se patria. conecte o que lo haga en muy buenas condiciones, quizás. Entonces, para evitar eso, la próxima sesión que vamos a hacer en la semana subsiguiente, vamos a hablar también de los sistemas de incentivo, no al retiro, sino que de incentivo remuneracional, que son parte, ¿no es cierto?, del componente variable que recibimos, que también es otro tema que conversar. Es todo un mundo ese también. Sí, y Ya, también bueno, difícil de sí, entender. por mi parte agradecer la invitación, yo encantado de colaborar con ustedes, si se da otra instancia más adelante, cuenten conmigo, dependiendo ahí, con Macarena lo coordinamos y la participación, pero sí, yo feliz de poder ayudar a informar a los compañeros. Yo creo que la mejor arma que tenemos nosotros como funcionarios públicos es la información. Mientras más informados estemos, los empleadores menos nos pueden meter el dedo en la boca y menos abusos se cometen también. Así que, no, por mi parte, toda la disposición ahí dependiendo de mis tiempos y mi agenda. Así que, no, encantado de haber estado con usted. Ya, pues un abrazo. Gracias, Cristian, a todos y a todas. Que tengan un excelente fin de semana largo, dijeron ahí, pero Igualmente, fiestas felices patrias. fiestas, disfruten, descansen con su familia y aprovechen de comerse empanaditas, bailar. Nos Pero vemos, que la estén bien. semana subsiguiente nos vemos de nuevo. Hay que Así que volver. ahí Ya. se recuperan para que nos veamos, ¿ya? Ya, Chao, que un estén bien. abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao.